Buenas tardes, hermanos. Tengan ustedes. En este día quiero compartirles un mensaje que he titulado Buscando el gozo en un mundo atemorizado. Quiero basarme en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y de ahí destacar dos textos principales. Filipenses 4:1 que dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y Filipenses 4:4, un texto muy conocido que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En estos tiempos de temor en el mundo actual, un cristiano debe de recordar que a lo largo de toda la Biblia Dios nos llama a tener gozo, alegría, felicidad, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. En especial quiero que recordemos la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en la cual las palabras gozo y regocijar se encuentran 16 veces, pero también las referencias a Cristo, que es la fuente del gozo, son 61 en este libro de la Biblia, pues Cristo y no la circunstancia son las fuentes del gozo para un cristiano. El contexto en el que Pablo escribe a los filipenses es parecido al mundo actual que nos rodea. Pablo estaba encarcelado en Roma, algunos autores dicen que estaba más bien en Cesarea, pero la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que estaba encarcelado en Roma. Pablo escribió, aparte de Filipenses, las epístolas a los Efesios, Efesios, Colosenses, Filemón, además de Filipenses. Pero sin duda, en la carta a los Filipenses es la que está llena de gozo y de Pablo. El diccionario bíblico Nelson nos dice que el gozo se define como la alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia están llamados a experimentar, no simplemente como una emoción, sino como una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. El gozo cristiano es permanente, es el que puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios, como dice Mateo 2:10. También el gozo verdadero, el gozo espiritual, es el que se siente al sacrificarse por la causa de Cristo, como dice Mateo 13:44. También nos gozamos espiritualmente al testificar de Cristo, como dice Lucas 10:17. Y también, por supuesto, al tener un encuentro personal con Cristo, como puede verse en Lucas 24:52. Cristo mismo, en su discurso de despedida ante los discípulos, antes de ascender a los cielos, reiteró la promesa del cumplimiento permanente del gozo en sus discípulos, cuando dice eso en Juan 16:24. En sus comentarios, MacArthur nos dice que la felicidad, o al menos la felicidad humana, es un sentimiento de alegría muy fugaz, pero el gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana cualquier circunstancia y situación de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Dios. Ese es el gozo bíblico que está al alcance de todos los que lo obedecen en palabra y en hecho. En diversos pasajes de la Biblia, Dios ordena a los creyentes a regocijarse, como pueden verse en esta carta que les he dicho, en Filipenses 2:18, en Filipenses 3:1, en el pasaje que les dije de Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. También Dios nos invita, Jesucristo nos invita a que estemos gozosos en 2 Corintios 13:11 y en 1 Tesalonicenses 5:16. Ese gozo divino es es uno de los temas principales de Filipenses. La palabra griega para gozo como sustantivo y como verbo aparece a lo largo de la carta a los Filipenses. La mayoría de los estudiosos define la felicidad
como una actitud de satisfacción, de deleite basada hasta en las circunstancias del momento. Pero en cierto modo la felicidad es incierta en el mundo actual. Esa felicidad que busca el mundo siempre será incierta, siempre está sujeta a circunstancias, hasta algunos dirían que está sujeta a la suerte. Pero en cambio el gozo espiritual es una constante, una confianza permanente y una constante permanente de profundidad que a pesar de las circunstancias de la vida, todo estará bien entre el creyente y el Señor Jesucristo, sin importar si estamos atravesando momentos de dificultad, de dolor, de desilusión, de fracaso, de rechazo, de cualquier prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno que se recibe por la gracia mediante la salvación en Jesucristo. El verbo regocijar, algo así como shairo, se dice en griego, esa palabra que está de moda aquí, aparece 96 veces en el Nuevo Testamento y el sustantivo shaira 59 veces. Las dos palabras aparecerán tanto como verbo como sustantivo en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, siempre significando gozo, pero no un gozo del mundo, sino un gozo permanente espiritual que hay en la vida de un cristiano. Podemos decir que el gozo bíblico presenta 6 aspectos. Primero, el gozo es un don de Dios. En Salmos 4, del 7 al 8, el salmista dice que Dios nos lleva a vivir confiados. En el Salmos 16, 11 dice que en la presencia de Dios hay multitud de gozo. En segundo lugar, Dios concede el gozo a los que creen en el Evangelio. En Lucas 2, 10 al 11, el ángel les dijo a los pastores en el nacimiento de Cristo que daba nuevas de gran gozo porque había nacido nuestro Salvador. Cristo en Juan 15, 11 nos dice que su gozo estará permanentemente en nosotros y que ese gozo se ha cumplido en nosotros. Nosotros tenemos el gozo cumplido en Jesucristo al escuchar la palabra de Dios. Cristo ofrece el gozo verdadero para aquellos que reciben la palabra de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien produce el gozo. Pablo dice en Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y en Gálatas 5, 22 al 23, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuarto, el gozo se experimenta en los creyentes en forma permanente cuando reciben y obedecen la palabra de Dios. El apóstol Juan en su primera carta menciona que el gozo de él y de sus lectores se ha cumplido. En Jeremías 15:16, este profeta nos dice que tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, para que tu nombre se invoque sobre mí. En quinto, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. La plenitud del gozo se experimenta cuando un creyente enfrenta la tristeza, las penas, las dificultades. En 1 Tesalonicenses 1:6 nos menciona que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En 2 Corintios 6:10 dice que los corintios pueden estar entristecidos, mas siempre gozosos. El apóstol Santiago expresa a los creyentes a tener sumo gozo cuando pasan por diferentes pruebas, como dice Santiago 1:2. Y Pedro nos anima a que nos alegremos aunque ahora estemos afligidos en diversas pruebas. Dios pues nos dice que el gozo se cumple en los creyentes
y el gozo se cumple en los creyentes cuando pasamos por gozo. Y sexto punto, el gozo de los creyentes se consuma con la esperanza de la gloria en Cristo. En Romanos 12:12 dice que debemos estar gozosos en una esperanza. El apóstol Judas nos dice, no Judas Iscariote, sino Judas, el que escribe la epístola universal. Judas nos dice que Dios nos presentará sin mancha debido a su gloria con alegría. Eso dice Judas 1, del 24 al 25. Y Pedro nos dice que nuestra alegría inefable es en las glorias en Cristo, a quien no hemos visto. En 1 de Pedro 1:8. Pablo también dice que estamos gozosos con la iglesia. Pablo estaba gozoso, con la iglesia de los filipenses, porque era una iglesia que la amaba, a pesar de todos los problemas que tenían ellos. Los filipenses eran muy pobres, pero Pablo decía que se gozaba en que ellos se esforzaban y hasta ayudaban en la ofrenda para los santos. Pablo también nos dice que tenía varios motivos para estar gozoso con los filipenses. Tenía gozo por la remembranza, porque se acordaba de ellos, como dice en el primer capítulo, Filipenses 1:3, decía que él se gozaba de acordarse de ellos. A veces nosotros nos gozamos de aquellos creyentes que no hemos visto. Ahorita sin duda nos estamos gozando por el recuerdo que tenemos de los hermanos que a la mayoría de ellos no hemos podido ver, no les podemos estrechar su mano y sin duda como Pablo estamos teniendo esa remembranza por los hermanos que no hemos visto. Tenía gozo Pablo también porque intercedía en oración por ellos, como dice Filipenses 1:4. También tenía gozo por la comunión que veía en ellos, por el compañerismo, por la unidad que veía en ellos. Es el gozo que debemos de tener también cuando vemos compañerismo entre nuestros hermanos. Pablo también estaba gozoso con la iglesia de Filipenses por la seguridad de que la buena obra estaba perfeccionándose en Jesucristo en ellos. Por lo tanto, tenía seguridad de que Dios iba a trabajar en ellos, como dice Filipenses 1:6. Así debemos estar gozosos porque cuando Dios trabaja en el corazón de algún hermano, en lugar de tener envidia o malestar, debemos estar gozosos porque Dios está trabajando, Dios lo está moldeando, Dios lo está consolidando y madurando. Así debemos de estar gozosos. También por el gozo del amor, que eso está en Filipenses 1, del 7 al 8, porque decía Pablo que los amaba en el amor de Jesucristo. En conclusión, Dios nos está llamando a estar gozosos a pesar de todas las circunstancias. Y como Pablo, debemos estar en comunión, gozosos por tener comunión unos con otros, por interceder por nuestros hermanos. Debemos estar gozosos cuando oramos, pidiendo bienestar, pidiendo que las cosas estén bien, pidiendo que Dios sostenga a los hermanos. Nos debemos de gozar por predicar la palabra a los demás para que Dios cambie sus corazones. Y en este momento de temor, de miedo, que sea momento para que haya felicidad en aquellos que conozcan a Cristo. También es un momento que te quiero invitar si tú no conoces a Dios, no conoces a Jesucristo o simplemente te has alejado del camino de Jesucristo, que te acerques a Dios, te acerques a Jesucristo, aceptes a Jesucristo como tu Salvador, porque solo así podrás tener gozo y confianza en Jesucristo. No tendrás temor a pesar de circunstancias, a pesar de enfermedades, a pesar hasta de la muerte. Estaremos gozosos en Jesucristo, porque Dios nos restaura, Dios nos cambia y nos hace
que estemos felices a pesar de las circunstancias. Te invito a que te acerques a Jesucristo. Vamos a terminar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos en este gozo que hay en Jesucristo en nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Padre nuestro, porque nos permites conocer tu gozo, el gozo espiritual que solo podemos alcanzar si confiamos en Jesucristo. Te pedimos, Señor, si alguien que nos esté escuchando no conoce a Jesucristo, no conoce al gozo verdadero que es en Jesucristo, tú toques su corazón y lo traigas a Jesucristo para que se goce con nosotros. Y Señor, permítenos que el gozo sea cumplido en nosotros, que estemos gozosos a pesar de circunstancias, a pesar de todos los problemas, que recordemos como ese canto que dice, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Señor Jesucristo, si tenemos 1000 problemas, de todos modos, te ponemos en ti toda nuestra confianza. Si hay problemas económicos, de salud, de necesidades, de tristezas, de pruebas, de todos modos te la ponemos en tus manos para que tú seas el que nos des un gozo cumplido, un gozo espiritual que sobrepase cualquier entendimiento que el mundo vea, que estemos gozosos a pesar de los problemas. Te damos pues gracias y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.